hablemos de la formalización o del trabajo formal e informal. Cuando hablamos de la población ocupada, esta puede estar siendo desarrollada por personas ocupadas formales o informales. Para que la gente recuerde, cuando hablamos de una unidad económica formal, estamos hablando de, en caso de ser dependiente, que paga IPS en términos sencillos. Y en el caso de ser independiente, que tiene RUP. Ese es el formato de un ocupado formal. Y justamente sabemos que hoy en el Paraguay, para el año 2025, en el tercer trimestre, registramos 2.765.000 personas ocupadas, de los cuales 1.147.000 son formales. Y aquí vimos un crecimiento en la comparación interanual de más de 132.000 personas que han logrado ocuparse y lo han hecho en la formalidad. Esto posiciona al Paraguay con una tasa del 58% de informalidad. Obviamente, hay mucho por avanzar, pero es la primera vez que registramos que bajamos, digamos, esa línea de 60% de informalidad en el Paraguay. Antes estábamos en 62, en época de pandemia llegamos a 75, pero hoy se nota un gran esfuerzo por la formalización de los ocupados del Paraguay, en donde hay un crecimiento importante. Los informales también crecieron, pero en una dimensión mucho menor. Cerca de 8.000 personas han logrado ocuparse y lo hicieron en la informalidad. Podemos también desagregar por zonas urbanas y rurales, en donde en las zonas urbanas son cerca de 1 millón de personas las que se desempeñan en la formalidad, y en el sector rural cerca de 147.000. Obviamente, el crecimiento de la formalización se dio principalmente en zonas urbanas más que en zonas rurales. Este es el informe que dimos a conocer. Esto está acompañado también por un manual metodológico, un boletín informativo en donde se profundiza este análisis, y por supuesto también disponibilizamos los microdatos, obviamente anonimizados, para que los usuarios o los interesados, la academia, pueda profundizar y también analizar estos datos. Perfecto, muchas gracias, director. Una consulta. A la hora también de analizar los datos, una aclaración que hace es que cuando pone qué población se le está entrevistando, dice conformado por personas de 15 o más años. ¿A qué se debe justamente ese corte del rango etario? ¿Por qué no, por ejemplo, 18 años, que es como la edad legal en el cual uno puede trabajar de manera formal también? Muy buena pregunta. El Paraguay, al igual que la mayoría de los países del planeta, seguimos las recomendaciones de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, la CIET, que se reúne una vez al año, patrocinado por la OIT, y esta asamblea se reúne ya hace más de 100 años. Entonces ahí se determina la metodología que se disponibiliza para que los países puedan utilizarlos. El Paraguay sigue esas recomendaciones, y por eso es que se mide el mercado laboral o la actividad a partir de los 15 años. Si analizamos trabajo por debajo de esa franja etaria, ya deberían ser a través de encuestas especializadas. Perfecto. Y otra cosa también muy importante que creo que está bueno aclarar es que hablar de tasa de desocupación cero es básicamente imposible porque siempre tenés esa población que justamente está entre buscando trabajos también. Entonces, siempre se habla de que un número sano, por así decirlo, el 2,3%, 2% de la población. Sí, totalmente. Digamos, el promedio de desocupación en el Paraguay, el promedio histórico es de 6,5. Entonces, si hablamos de una tasa por debajo de 5, prácticamente 4,9, estamos hablando de una tasa que pocas veces se registró. Desde que medimos nosotros anualmente a la encuesta permanente de hogares, desde el 2017, es la primera vez que en un tercer trimestre registramos una tasa de 4,9, muy por debajo del promedio histórico del Paraguay,
que rondaba 6,5%. Y una consulta, director. Mencionaste también que una de las, o sea, que las mujeres, los datos indican que las mujeres son hoy en día las que crecieron más la ocupación, lo cual también es un dato a destacar positivo. Pero esto también, ¿identifican a qué se debe estos factores? Porque, por ejemplo, no sé, tradicionalmente el padre es el que sale a trabajar, la mujer se queda en la casa, sin embargo, quizás hoy el dinero no alcanza, entonces la mujer también tiene que salir a trabajar. Y no solamente eso, sino que vemos también un mayor empoderamiento de las mujeres a la hora de protagonizar en el mercado laboral, a la hora de protagonizar en los años de formación. También vemos que en el Paraguay tenemos una caída de la tasa global de fecundidad. En términos sencillos, ¿cuántos hijos tiene hoy una mujer durante su vida fértil de 15 a 49 años? En promedio en el Paraguay, 1,9. No llegamos a 2 en promedio. Quedamos muy atrás los tiempos de nuestras abuelas, bisabuelas, donde tenían 6 hijos en promedio, en los 50, en los 60. Eso, al igual que en todo el planeta, salvo África y la India quizás, la caída de la fecundidad va decrecientemente y en modo acelerado. Esto genera también muchos cambios en la sociedad, en los arreglos familiares. Hoy traer un hijo al mundo es muchas veces una decisión económica o es también el resultado de una planificación. Y hoy las mujeres, como se involucran en el mercado laboral más que antes, como estudian más tiempo, digamos que la fábrica arranca más tarde. En décadas anteriores, la fábrica arrancaba con el primer hijo a los 19, 20 años. Hoy muchas veces eso se da por encima de los 30 años. Entonces, eso se da también porque las mujeres hoy están usando ese bono mujer o ese bono de género en donde tienden a ser más protagonistas en el mercado laboral, que es también una buena noticia, porque también las mujeres, de hecho, que tienen más años de educación en promedio, levemente más que los varones, las mujeres también, si bien siguen ganando menos que los varones, ya vemos mucho protagonismo de ellas en el mercado laboral. Director, finalmente, si nos quiere compartir o comentar un poco también sobre otras encuestas o sobre otros estudios que están llevando a cabo desde el INE y la labor que vienen haciendo. Recientemente, a través de la Cuarta Jornada Nacional de Estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer más resultados analíticos del censo de población, como por ejemplo el déficit habitacional, que puede ser cuantitativo o cualitativo. Hoy sabemos que hay cerca de 1.117.000 viviendas en déficit, de los cuales 108.000 son un déficit cualitativo, perdón, cuantitativo, o sea, hay una necesidad de 108.000 nuevas viviendas en el Paraguay, pero también hay un déficit que es el cualitativo, que es cerca de 1.008.000, en donde vemos que cerca de más de 1.008.000 viviendas necesitan algún tipo de mejora. Necesitan un baño moderno, necesitan un dormitorio adicional o necesitan mejorar la materialidad. Otro estudio muy interesante que dimos a conocer también tiene que ver con la estratificación socioeconómica. Hablando en términos sencillos, es partir el Paraguay en cerca de 20.000 segmentos y darle un estrato, darle un nivel socioeconómico bajo, medio o alto a estos segmentos del país. Con esto, esta herramienta se convierte en un instrumento potente de políticas públicas, pero también para el sector privado, para que pueda tomar decisiones informadas, y ni qué decir la academia. Y lo que ya veníamos publicando también, el segundo, digamos, mapa de pobreza monetaria distrital, en donde el Paraguay, luego de 23 años, tiene nuevamente un mapeo distrital de la pobreza monetaria en la República del Paraguay. Este es un instrumento también muy útil para, digamos, los formuladores de políticas públicas, principalmente por tres factores de incidencia. El primero, que van a poder focalizar mejor las políticas públicas. En segundo término, van a poder elegir mejor qué tipo de intervención necesita el territorio.
Y por supuesto, la tercera gran ventaja de incidencia es que salvamos la limitación de los promedios departamentales. Ahora ya estamos hablando de promedios distritales y con la estratificación socioeconómica, inclusive segmentos de agrupamientos de 100 casas en zonas urbanas y 120 casas en zonas rurales. Todo esto está disponible en todas nuestras redes sociales, en la página web del Instituto Nacional de Estadística y por supuesto en el portal geoestadístico, en donde uno puede ingresar con una conexión a Internet y en un formato muy amigable solapar las capas y tenemos el récord de disponibilización de capas en portales geoestadísticos en América Latina y el Caribe. Así que son herramientas muy novedosas e innovadoras que ponemos a disposición de los usuarios.